En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Continuamos en esta maratón de voces ciudadanas aquí en el oriente antioqueño que le dice no al amo, área metropolitana que quieren imponernos desde sectores políticos y empresariales para convertir este territorio en una selva de cemento. Hoy estoy con el abogado, profesor constitucionalista, con el doctor Albeiro Pulgarín. Doctor Albeiro, qué placer tenerlo en esta maratón de voces ciudadanas. Oscar, muy buenas tardes. Y otra vez mi reconocimiento a esa labor periodística tan ardua, tan constante, tan ética que haces con la comunidad en provecho de la defensa del territorio, de la democracia y la soberanía. Muchas gracias por la invitación tan honrosa. Muchas gracias, doctor Albeiro. Doctor Albeiro, la primera pregunta es que usted tiene como constitucionalista observaciones frente a las áreas metropolitanas y la inconveniencia de esa figura administrativa para el oriente antioqueño. ¿Cuál es su opinión, doctor? La comunidad debe de preguntarse por qué insiste un sector de la burocracia electoral del país, no de la política. El área metropolitana nada tiene de política. El área metropolitana es la negación de la política, porque es una apertura de negocios para el mercado internacional, usurpando la soberanía popular y territorial al servicio de la privatización del poder público, y desaparece el poder público en beneficio de privados. Eso está prohibido, esas pretensiones están expresamente proscritas, prohibidas por la Carta de 1991 en el marco del Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que tiene 4 pilares. Primero, una concesión filosófica en donde la soberanía es del pueblo. La autonomía de las entidades territoriales hay que respetarla. Hay que respetar los principios de solidaridad, la iniciativa popular, porque la base de la autoridad del poder público es la voluntad popular. Y mira, aquí la restringen a un pírrico 5% seducido por un puñado de, ni siquiera ellos son los poderosos económicos, sino que son en cierta medida mercenarios, mandados por el capital extranjero, que en este proceso de globalización económica imperial, todos los hilos del poder mundial en donde haya recursos naturales, ellos tienen que controlarlo, dejando de lado el orden jurídico, como el caso de Colombia, que es un bloque de constitucionalidad compuesto por el derecho internacional y por el derecho interno del país, ¿no?, consagrado en la Carta Política del 91. Entonces la comunidad se preguntará, ¿pero por qué insisten en aplicar una norma anticonstitucional? Por lo siguiente, porque en 1991 se aprobó por primera vez en el país, en sus más de 200 años de historia constitucional, se aprobó una carta política filosófica. Las 14 constituciones anteriores de constituciones no tenían sino el nombre, porque eran mandatos de los gobiernos que triunfaban sobre otra fuerza insurgente. Entonces el grupo vencedor le imponía a un catecismo al grupo vencido, y a ese catecismo le decían constitución.
Y así fueron las 14 constituciones de todo el siglo XIX, incluyendo la de 1886, que rigió hasta 1991. Infortunadamente, ese concepto anticonstitucional, eh, centralista, despótico, clerical, excluyente y que le daba permiso a las grandes potencias para que explotaran todos nuestros recursos naturales a través del proceso de extractivo de nuestros minerales y de nuestra riqueza. Esa es la que tiene el conjunto de la población en la mente. Y por eso en el 91 hubo que aprobar una norma que dice así: esta constitución se enseñará en toda clase de instituciones públicas y privadas. Y llevamos 35 años y no se cumplió esa educación política al pueblo. De ese analfabetismo político del pueblo, de la comunidad, abusa una monarquía, una burocracia, eh, dijéramos así, mercenaria, también tan analfabeta, ellos como minoría, tan analfabetos como la gran mayoría de la población. Entonces, para cautivar a un voto pírrico del 5%, entonces viene el despilfarro en propaganda, desconociendo la misma ley. Yo me pregunto por qué no se atreven a reproducir la ley 1625 del 2013 para que el pueblo con una mediana lectura entiendan que ahí desaparece el consejo, desaparece la potestad del alcalde, desaparecen las funciones que tiene el municipio como célula fundamental de la sociedad. Entonces, todo ese conjunto de la población, todas esas riquezas naturales que hay, el medio ambiente, el recurso hídrico, el servicio público, el transporte, la vivienda, absolutamente toda la parte filosófica de la Constitución la absorbe una junta que se llama la Junta Administradora del Área Metropolitana, bajo la presidencia de un emperador, que lo llaman el gerente, y ese gerente nombra un director de libre nombramiento y remoción. Entonces es coger un poder, un poder oscuro, clandestino, críptico, que está muy vinculado con la economía global neoliberal, que es la que viene a ser grandes empresas, las que en América Latina fundamentalmente, toda la riqueza que tenemos, toda la riqueza de nuestro subsuelo, hídrica, fauna, flora, inclusive la fuerza de trabajo, la inteligencia de nuestra gente, la aspiración de nuestra juventud, lo de nuestros niños. Ellos no tienen en consideración absolutamente nada del humano. Esta gente no piensa sino en su beneficio. Y como es una burocracia zángana que a través del proceso electoral espurio, un proceso electoral totalmente manipulado, un Consejo Nacional Electoral que no es confiable, una registraduría del Estado Civil que está diseñada precisamente para el fraude electoral. Entonces, abusando de toda esa institucionalidad, es que quiere imponer un esperpento, un instrumento anticonstitucional que absorbe todas las funciones del Consejo, todas las funciones del alcalde. Es decir, si la comunidad leyera con cuidado esa ley 1625, concluye es, entonces, ¿para qué votamos por concejales y para qué votamos por alcalde? ¿Por qué desperdiciamos toda esta cantidad de dinero en una burocracia que va a perder toda su autonomía? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a abdicar frente a un sí al área metropolitana de nuestra soberanía como comunidad? La comunidad en este momento histórico no puede abdicar de su soberanía. Tiene que abrir un poquitico la mente, tener un poco más de reflexión, dejar ese seguidismo electorero por una prebenda monetaria espuria, totalmente engañosa, de un constreñimiento al sufragante a través de una propaganda que inclusive se paga con los dineros del ciudadano para engañar, para seducir, con promesas de la burocracia, desconociendo soberanía popular, autonomía de la entidad territorial, en la defensa del medio ambiente, lo que es la solidaridad,
lo que es lo que es la participación ciudadana, lo que es la capacidad de que todo ciudadano tenga derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El diseño del poder público que lo hace es el pueblo. La base de la autoridad del poder público es la voluntad popular. Lo dice la Constitución en el artículo tercero y lo dice la Carta de la ONU en el artículo 21. Entonces, todo ese derecho de la parte filosófica de la Constitución, en el marco del Estado social de derecho, ellos se lo llevan de calle, lo desbordan como una borrasca electoral muy proclive a la corrupción, que infortunadamente en este país se nos lleva 50 billones de pesos al año, según datos de Contraloría y Procuraduría, y ahora vienen como llegaron los españoles hace 500 años a arrasar con lo que queda de nuestros recursos naturales, pero ya no nos mandan un virrey, ni nos mandan un Pablo Murillo, ya nos mandan una elegancia que dice que la ley de áreas metropolitanas, pero como el pueblo no sabe que en los congresos, en estos parlamentos están, no hay, no hay legisladores autónomos con dignidad, con concepto de soberanía, con conocimientos económicos, con vínculo con la comunidad, sino simplemente expertos publicistas, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Ya en Colombia no hay partidarios. En Colombia para llegar al poder se necesitan, son cómplices. Entonces esta es una burocracia cómplice de las estructuras de poder internacional. Pensemos en uno de Brecht, pensemos en esas compañías mineras, pensemos en la mirada que le están dando a los recursos hídricos, en los resguardos de todo el país, están mandando agentes para que nuestras comunidades indígenas vendan el territorio para ellos usurpar el agua. Eso es lo que esperan de Oriente, dejar a Oriente como un desierto, pero ellos con la bolsa de los dólares llena para gastarla ni siquiera en el país, sino que son extranjeros. A esta burocracia que aquí impulsa estos movimientos y que aquí hace estas maromas para engañar al pueblo, para seducirlo, tienen un pago mínimo. Ellos reciben un pago mínimo en comparación a las ganancias millonarias que ellos tienen, pero esta gente no tiene visión de futuro. Es una burocracia inmediatista, codiciosa. El enriquecimiento ilícito para ellos es lo más fácil. Ellos dicen, voy a pensionarme ligero con cualquier prebenda, con cualquier confusión o hecho, prevaricato que les propongan. No tienen ningún pudor para entregar su voluntad y por eso desarrollan toda esa capacidad publicitaria para inducir a una comunidad a que entregue toda la riqueza. No es sino leer la ley 1625, el que la lea tiene que, con cuidado, tiene que escandalizarse. Pero por Dios, ¿qué es lo que nos van a proponer? Entonces ellos toman esa visión, Doctor, esa postura anticonstitucional para el ejercicio del poder críptico, que es el poder clandestino, oscuro, silencioso, NN, noche en la niebla, no se dejan ver, simplemente ponen a que se vea la burocracia que trabaja al servicio de ellos. De ahí que el problema de la explotación de las riquezas de los pueblos colonizados no está por ellos que viven en Bruselas, en Berlín, en Washington, en Londres, no, son más peligrosos los representantes de ellos que viven aquí en nuestro territorio, pero su conciencia está vendida, hipotecada, hipostatizada al servicio de intereses extranjeros. Eso es lo que entiende el área metropolitana. claro. Y eso no está hablando, no estoy dando una opinión. Estoy invitando a la comunidad a que con calma se lean la ley 1625 o un derecho de petición que le digan a la gobernación y que le digan a toda esta burocracia, hagan el favor y nos mandan la ley 1625, que la comunidad haga grupo de estudio para que ellos digan, esto es un imposible en donde me van a hacer, va a haber un atraco a su soberanía para lentamente seguir saqueando los recursos naturales que ellos no tienen, porque todo, todo lo despilfarran en corrupción, todo es despilfarro, corrupción, violencia y guerra, armamentismo y compra de conciencia. Doctor, Despilfarro. doctor, una pregunta. Según lo que usted nos ha explicado, por supuesto, en términos jurídicos, como maestro, como constitucionalista,
No se trata como nos lo están presentando como la juntanza para el desarrollo del territorio, sino que es en últimas y lo que hay por detrás es vender el crecimiento en el territorio, es volvernos esto una selva de cemento para llenar de mermelada a esos que lo están impulsando y llenar de ganancias a esos que están detrás. Es que no hay que opinar sobre eso. Lo que usted dice no es una opinión suya. Lo que usted dice, usted está casi que leyendo textualmente la ley 1625. Pueden vincularse inversionistas privados al área metropolitana. Entonces, los inversionistas privados son financiados por los capitales de la transnacional, de la multinacional, tienen todos esos lexos con el gran capital financiero de los monopolios económicos globalizantes. Entonces, no es ningún provecho. Por eso, a ver, la discusión que hicieron para poner el área metropolitana, convocaron a la comunidad a un cabildo abierto a discutir. No, de un momento a otro, vea la decisión que ha tomado el poder críptico contra el poder político y el poder público. Ese poder político y el poder público son los que sostienen el Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho es el que protege la autonomía de las entidades territoriales, la autonomía e independencia de la comunidad, el libre desarrollo de la personalidad, la defensa de las bondades de la tierra, mal llamados recursos naturales. Entonces, la desgracia que tenemos con esta gente que nos deja en la pobreza y que mantienen inclusive una gran población ignorante, desconociendo que cómo se llevan de calle la Constitución, cómo niegan la Constitución impunemente. Entonces, esa postura de ellos es gracias al analfabetismo de la comunidad. Por eso, la labor de ustedes, los periodistas, hoy tiene que ser una labor de pedagogía geométrica, que la comunidad entienda, porque la gente que tenga una mínima identidad con el territorio, de esa riqueza del territorio de Oriente, ¿quién lo creyera? Nuestra amenaza del gran capital obedece nuestra amenaza, y la pobreza en que nos mantienen en Oriente como pueblo colonizado obedece a la riqueza que tiene el pueblo de Oriente. Entonces el pueblo de Oriente tiene que defender esa riqueza. Como estamos en el terreno de lo jurídico, es defender su constitución, es leer que no se puede hacer lo que están haciendo, que no se le puede quitar la soberanía popular, que no se puede privatizar lo público, que no se puede colocar normas que se llaman normas en blanco. ¿En qué sentido? En que, ah, lo que la la junta directiva del área metropolitana declare que es un hecho metropolitano, ya todos los consejos y todos los alcaldes pierden la competencia porque declaró hecho metropolitano. Es decir, la riqueza de la Quebrada, el Carmen que pasa por allá prístina, con agua pura, que surte todos los cafetales, que surte toda la flora, que surte toda la fauna. Entonces se sientan ellos 4 o 5 y pueden invitar al inversionista privado a las sesiones. Y tiene que estar ahí el representante del gobierno central. Y los representantes del gobierno central son dependientes del Banco Interamericano de Desarrollo, son dependientes de la banca mundial, tienen estrecha relación. ¿Para qué poner otro ejemplo que Odebrecht? ¿Y para qué poner la República Bananera, la United Fruit Company? Todas esas grandes transnacionales y multinacionales que ya hoy se unieron como imperio para surgarlas, como los cuervos, ¿no? Venir a caer como presas sobre nuestras grandes riquezas. Eso se deduce de simplemente leer la ley en comparación con la Constitución en su parte primera, que es la parte filosófica en el marco del Estado Social de Derecho. Entonces nos van a decir, no, pero es que nosotros estamos aplicando con toda claridad el artículo 319, pero también tiene que tener el pueblo esto, tienen que entender lo siguiente: a una constitución la redactan factores reales de poder. A esta hubo 72 representantes de factores reales de poder con voz y voto y dos no más que con voz. Esos 74 señores representaban los factores reales de poder. Entonces ellos, como representaban los factores de poder, muy bien, tenían que aprobar la parte filosófica en el marco del Estado Social de Derecho, porque es el modelo de Estado más favorable a la comunidad, porque respeta en la comunidad todo lo del renacimiento, todo lo de la cultura renacentista, ¿no?
la democracia participativa, no la electoral, la defensa del medio ambiente, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la inaplicabilidad de la Constitución cuando hay normas en ella anticonstitucionales. Entonces, en una Constitución puede haber normas anticonstitucionales. Y por eso se hizo aprobar en el artículo cuarto, la norma que dice, la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y una norma cualquiera, aunque esté en la Constitución, prima la Constitución. Entonces el artículo 319, aunque esté en la Constitución, es anticonstitucional. No se aplica como el artículo 296, que plantea de que el orden público permanente, la orden del presidente prima sobre gobernador sobre alcalde. Entonces han dicho que el Consejo de Estado no se puede violentar la soberanía popular. Es el caso de los alcaldes de Oriente cuando se fueron a hablar con todos los grupos enfrentados y el presidente Pasteur mandó una directiva y los denunció por prevaricato, que porque desobedecieron la directiva. ¿Y qué dijo la fiscalía? Precluye, porque los alcaldes están representando la voluntad popular. Bajo el área metropolitana, esos alcaldes quedan simplemente como muñecos de ventrílocos, no quedan sino para la exhibición en en un almacén de títeres. Y de hecho, doctor, Ah, de hecho, traicionaron a sus municipios y a sus electores porque ninguno subió allá diciendo sí al área metropolitana y en ninguno de los planes de desarrollo está contemplada la constitución de un área metropolitana. por eso es poder crítico, Oscar. Crítico, viene de cripta, clandestina, se reúnen en conciliábulos. Entonces, tienen que, es la mentira. Es entrar a constreñir y abusar de la ingenuidad de una comunidad que no le han permitido una cultura constitucional. Por eso estos eventos tienen que ser de cultura constitucional. Simplemente con la lectura de la Constitución, comparándola con la ley 1625, la comunidad va a decir, pero ¿cómo es esto que nos van a quitar todas nuestras riquezas? Es que ni siquiera es para el servicio de ellos. Ellos reciben unas migajas que los va a poner a vivir cómodamente, para comprar sus carros, sus casas, pero el gran capital se va es para las grandes multinacionales, en donde lo invierten es en, fundamentalmente, armamentismo. Es lo más triste, ¿no? Más triste, para la guerra y para seguir acumulando sus ganancias y seguir comprando las conciencias bajo el rótulo de el voto. Y entonces la gente cree que yo hago política porque voto cada 4 años. Quien vote cada 4 años no es un político, es un proselitista electoral. Hacer política es oponerse a estos proyectos que acaban contra todos los principios constitucionales del Estado Social de Derecho. En ese sentido, tiene que ser un movimiento político, no un movimiento electoral, no un movimiento ideológico, no un movimiento burocrático. Y ya ellos están diciendo que la comunidad que ha tomado conciencia, que tiene dignidad, que está dirigida por fulano, por perencejo, eso es un distraccionismo que siempre han operado en Colombia. En Colombia, cuando las estructuras de poder se sienten amenazadas por el pueblo, entonces le dicen hereje, impío, chusmero, bandolero, cualquier denominación le hace, comunista, subversivo, criminal, de todo. Aquí ya empezaron con la propaganda negra, porque tiene todo el dinero para la propaganda negra, para confundir, para distraer a la voluntad popular. Por eso nuestra misión es que el pueblo sea muy consciente de que al mando de este movimiento hay una intelectualidad muy identificada con su territorio. Oriente, afortunadamente, ha tenido, miren los paros cívicos que se hicieron en la década del 80, una conciencia intelectual de grandes profesionales en Oriente que puso a todo el país a mirar al Oriente. Entonces ellos ahora, por tal motivo, muy disimuladamente, en las oscuras horas de la noche, se diseñaron ese proyecto desde, póngale usted, póngale Berlín, Bruselas, Londres, Washington, las grandes capitales donde se mueven esos dinerales y le mandan la orden aquí, vayan donde esa burocracia tienen tanto de porcentaje de ganancia y que infundan esto a costa del pueblo. ¿Y cómo? En punto de propaganda. ¿Y qué se difunde? No,
que no conozcan la Constitución ni que conozcan la ley a profundidad. Todo lo que dice la ley asusta. Es la privatización de todo Oriente. Van a privatizar todo Oriente. Ya lo intentaron con el agua, con las empresas públicas. Y esa es una deuda que tienen esas empresas públicas, porque eso ya es privado al servicio de otros intereses, inclusive de la corrupción, como hemos visto en los escándalos. Por tal motivo, es un momento históricamente muy oportuno para la defensa de la soberanía territorial, para la defensa de los bosques, para la defensa de la fauna, para la defensa de un ambiente sano, para respirar aire puro, de agua potable que lo exige la Constitución, de las necesidades básicas. O sea, para la satisfacción de las necesidades básicas, a ellos no les interesa eso. A ellos ni siquiera las necesidades básicas de la comunidad. A ellos les Doctor. interesa es acumular riqueza. Doctor, entonces decirle no si hay consulta popular, porque todavía el Consejo de Estado deberá de dirimir algunas demandas jurídicas que hay, o es posible que el Ministerio de Hacienda, como lo hizo con Luis Pérez a 8 días, diga no hay dinero para esto. Decirle no en caso en que haya consulta popular a ese, a esa propuesta leonina es decirle sí a la defensa del territorio, y de un territorio no de 8 municipios, sino de 23 que han estado unidos y que esta propuesta quiere cercenarlos. Muy bien, esta constitución, sí, de acuerdo a tu pregunta, Oscar, tiene una gran diferencia con la derogada. Mire, hay dos modelos de ordenamiento territorial: el modelo ficticio y el modelo naturalista racional. El modelo ficticio es el que hace la estructura de poder. Ese modelo ficticio, desde 1811 hasta hoy, hasta 1900, perdón, hasta 1991, se debatió entre federalismo y centralismo. Es decir, las cúpulas en el poder de que van a dar una guerrita por una constitución, entonces se dividían todo el territorio. El que ganara una guerrita, si eran centralistas, centralistas. Entonces decían ellos mismos, a costa de toda la unidad territorial que tuvieran esos grandes territorios, a costa de dividir los ríos al servicio para poner una parte que el departamento tal y otra parte del departamento tal. Por eso se llama modelo de ordenamiento territorial ficticio. Lo hacen las élites. La Carta del 91 no colocó ninguno del modelo territorial ficticio, ni centralismo ni federalismo. La Carta del 91 optó por el modelo territorial región, artículo primero, y el título primero, artículo primero. Y sería tan importante que el pueblo entienda y por qué el título primero dice principios fundamentales, porque es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la defensa de los recursos naturales, es el fundamento del libre desarrollo de la personalidad, es el fundamento de la cultura, del arte, del alimento sano, de que la tierra sea bien utilizada. Quiere decir principio fundamental. Entonces dice así, con autonomía de sus entidades territoriales. Y entonces ya pasó después a decir, cuando varios municipios en sus entidades territoriales tengan una afinidad, que su unión desde el punto de vista territorial favorezca el subsuelo, favorezca las riquezas naturales, se puede constituir en otra entidad territorial constitucional, la provincia. Y cuando varios departamentos coinciden en una unidad también de flora, en una unidad productiva, agrícola, de riquezas, se constituyen los departamentos en la modalidad de región. Entonces, a partir del 91, ni centralismo ni federalismo, sino el modelo región. Y el modelo región va a la par del modelo provincia, que es la forma más idónea, más inteligente de que los consejos municipales, de que los alcaldes tengan identidad con su provincia. Entonces tenemos ahí un trío muy productivo: comunidad, función pública y territorio. Entonces, Para doctor, un poco para ir terminando, su invitación a la comunidad es: venga
estudien la Constitución y vean cómo esa ley 1625, sobre todo en lo que tiene que ver con el municipio núcleo y con el poder de veto, es una afrenta para el territorio. Y segundo, una vez estudien eso y vean que de lo que se trata es de una vaina económica y no de desarrollo del territorio, pues díganle no para que podamos abrir el debate sobre cuál es la mejor figura y usted la está proponiendo. Sería una provincia que como comunidad podríamos fortalecer una ley que le dé dientes para, para poder generar desarrollo para los 23 municipios. Es que yo creo que ni la ley se necesita porque la Constitución se puede aplicar directamente. Se escribe una ley para de pronto ser más claro pedagógicamente para la comunidad, está bien, pero por ahora, recuerde usted que el doctor Guillermo Gaviria Correa propuso la región de 3 departamentos, Chocó, Antioquia y Santander, para rescatar las afinidades que tienen desde el punto de vista territorial. Hay otra propuesta que todo el río de la Magdalena sea una entidad territorial, no 5 o 6 departamentos que lo recorren. Entonces aquí, en todo este territorio de Oriente, tantas afinidades que tiene desde el punto de vista hídrico, agropecuario, toda la producción que tenemos, en tanta riqueza que hay, esa riqueza inclusive ese es nuestro problema porque ya nos colocó a la vista de todo mundo y como cuervos a ver cómo se apropian de esa riqueza. Entonces, tiene el pueblo una arma muy importante que da la inteligencia, el constitucionalismo. El constitucionalismo viene desde el año 400 antes de Cristo. Aristóteles era un amante de las constituciones y tiene un libro sobre las constituciones, pero el pueblo colombiano sabemos no lo han dejado que sea un fervoroso estudioso de la Constitución. ¿Por qué? Porque es un pueblo que adquiere conciencia, que adquiere soberanía y aprende a defender su territorio por lo más elegante de la política, que es la Constitución, es su arma, su autonomía, su soberanía y la capacidad de decir, esa ley es inaplicable. Entonces voy a utilizar el artículo 4 que dice que como la Constitución es norma de normas y esa ley está violentando la esencia del derecho público, ¿cómo le parece que esa juntica del área metropolitana absorbe todo lo de los consejos? Todas las funciones de los alcaldes y los consejos, ellos la absorben y en esa juntica ya entra directamente los inversionistas privados. Tienen voz con la decisión y el gobierno central tiene voz. Es decir, es un raponazo a la autonomía territorial, a la riqueza del subsuelo, a las bondades de la tierra, sobre todo a nuestros grandes recursos hídricos. Entonces el pueblo puede decir, no aplicamos esa ley y le decimos no, ya que nos invitan a que cometamos una infracción jurídica frente a esa, frente a esa convocatoria espuria. Doctor, le agradezco enormemente haber compartido con nosotros su sabiduría en términos constitucionales y, por supuesto, su ética en términos de persona que nos ilumina a defender el territorio en contra de unos intereses oscuros, de unos intereses individuales, unos por la mermelada y otros por la ganancia. Muchas gracias, doctor Albeiro Pulgarín. A usted, Oscar, y felicitaciones por esa labor y confiamos en que la comunidad tiene ojos, tiene oídos, tiene un cerebro que le permite pensar, no es sino que reflexione y tiene ya el convencimiento de que la postura es no a esta tentativa de rapto que hay hacia toda una riqueza territorial. Muchas gracias, doctor. Esté muy bien. Amigos y amigas de esta maratón de voces, tenían ustedes los conceptos del constitucionalista Albeiro Pulgarín, una de las voces más calificadas que tenemos en este departamento y en este país. Y por eso decimos no al amo.